En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por sus necesidades físicas y espirituales, especialmente por aquellos que más lo necesitan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos, enséñame, Señor. Señor, enséñame tus caminos, enséñame, Señor. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor,
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos, enséñame, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Juan por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, y echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Como siempre es un gusto, una bendición estar aquí celebrando esta Santa Eucaristía y también saludarlos a todos ustedes que nos miran. El Evangelio de San Marcos nos narra el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos, ¿sí? Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Los cuatro eran pescadores y se encontraban echando las redes en el lago cuando Jesús pasó y los llamó. Jesús los buscó en medio de su trabajo y por medio de su profesión, la pesca, les señaló su nueva misión: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Al instante estos pescadores dejaron todo para seguir al Maestro. Al instante ellos dejaron todo para seguir al Maestro. Para seguir a Cristo es necesario tener el alma, el corazón libre de todo apego, del amor a sí mismo, de la excesiva preocupación por la salud, del futuro, de las riquezas y bienes materiales. Cuando el corazón se llena de los bienes de la tierra, ya no queda lugar para Dios. El corazón tiende a pegarse desordenadamente a las criaturas y a las cosas. Por eso el cristiano necesita una vigilancia continua y un examen de conciencia frecuentemente,
para que los bienes creados no impidan la unión con Dios, sino que sean un medio para amarle y servirle. Vigilen, pues, todos para ordenar rectamente sus afectos. Y a todo el que pretenda seguirle, Cristo le exige un desprendimiento efectivo de sí mismo y de lo que tiene y usa. El desprendimiento cristiano no es desprecio de los bienes materiales, si se adquieren y se utilizan conforme a la voluntad de Dios. Cuanto mayor es el desprendimiento de cosas materiales, se descubre que mayor es la capacidad de querer a los demás y de apreciar la bondad y belleza de la creación. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Qué hermoso saber esto. San Pablo en la segunda lectura nos invita a poner nuestro corazón en lo eterno, es decir, en Dios. Por eso nos dice, la vida es corta. Este mundo que vemos es pasajero, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. ¿Cómo entender esto? Hey, casados, no te enfoques tanto en las cosas negativas de tu matrimonio. Si tienes a Dios como centro de tu vida, Él te ayudará a superar las pruebas no agradables de tu matrimonio. Los que sufren como si no sufrieran, lo mismo. Para los que sufren, y si tienen a Dios como centro de sus vidas, los confortará en sus sufrimientos. Un desprendimiento que no cuesta es poco real. El estilo de vida cristiano supone un cambio radical de actitud frente a los bienes terrenales. Se procuran y se usan, no como si fueran un fin, sino como un medio para servir a Dios, a la familia y a la sociedad. El fin de un cristiano no es tener cada vez más, sino amar más y más a Cristo, a través de su trabajo, de su familia, de los bienes. El desprendimiento es real y se expresa en hechos concretos. Hermanos, examinemos si somos generosos con lo que tenemos y usamos, si estamos desprendidos del tiempo, si nuestros amigos nos conocen por ser personas que habitualmente viven con sobriedad, si somos generosos en la limosna, si evitamos gastos que son innecesarios, caprichosos, si evitamos la vanidad, si cuidamos aquello que usamos, libros, instrumentos, ropa, zapatos. Quiero concluir mi homilía con un segundo tema, pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Me vas a decir, Padre, ya estamos terminando el mes de enero y tú preguntas esto. Bueno, vas a ver por qué te estoy preguntando esto. Puedes decir, hacer ejercicio para tener una buena figura, dieta para perder peso, ahorrar dinero, comer más saludable. Esto es bueno para el cuerpo. ¿Qué tal los propósitos espirituales para tener una mejor relación con Dios este año nuevo? Hoy te voy a dar un propósito espiritual basado en la primera lectura y el Evangelio, el arrepentimiento. Jesús nos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a escuchar estas mismas palabras el 17 de febrero cuando celebremos miércoles de ceniza. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse, estaba hablando de un cambio de corazón hacia el pecado, el mundo y Dios, un cambio interior que da lugar a nuevas formas de vivir, que exaltan a Cristo y dan evidencia de la verdad del Evangelio. El arrepentimiento genuino es un cambio interno de corazón que produce los frutos de un nuevo comportamiento. Si todavía no tienes tus propósitos espirituales de año nuevo, todavía estás a tiempo de planearlo. Ya tienes uno, arrepiéntete de tus pecados. El Papa Francisco ha escrito propósitos espirituales para el año nuevo. Dice así, cuida tu vida espiritual, tu relación con Dios. Puedes empezar orando con las Escrituras, empezando con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuida tu vida familiar, dando a tus hijos y seres queridos no solo dinero, sino sobre todo tu tiempo, atención y amor. Hay muchos papás que no tuvieron
cosas materiales cuando eran pequeños y ahora quieren darle todo a sus hijos. Dales tu tiempo, tu amor, tu atención. Cuida tus relaciones con los demás, transformando tu fe en vida y tus palabras en buenas obras, sobre todo a favor de los más necesitados. Ten cuidado de lo que hablas, purifica tu lengua. De palabras ofensivas, mundanas, es grato siempre escuchar a un hombre o una mujer decir palabras bellas en una conversación. Aprende a perdonar. He conocido gente que por más de 20, 30 años no han podido perdonar al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá. Viven en el rencor, en el resentimiento, en el odio que carcome el alma. El cuerpo no fue hecho para odiar, el corazón mucho menos. Cuida tu trabajo haciéndolo con entusiasmo, humildad, competencia, pasión y con un espíritu que sabe cómo dar gracias al Señor. Ten cuidado con la envidia, la lujuria, el odio y los sentimientos negativos que devoran nuestra paz interior y nos transforma en personas destruidas y destructivas. Cuidado con la ira que puede conducir a la venganza, con la pereza que conduce a la eutanasia existencial, con señalar con el dedo a los demás, lo que conduce a la soberbia y con quejarse continuamente, lo que conduce a la desesperación. Este dedo que apunta hacia allá debería apuntar hacia acá. Cuida a los más débiles, a los ancianos, a los enfermos, a los hambrientos, a los que no tienen techo y a los extranjeros, porque seremos juzgados en esto. Hermanos, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Ahora profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir y a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial nuestras intenciones. Por nuestra querida Iglesia, para que el Señor la ayude a seguir renovándose, para que permanezca en el camino del Evangelio y ayude a los hombres a vivirlo como buena nueva de salvación, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que abandonan sus redes para seguir a Jesús, el Señor, para que vivan de tal manera el Evangelio que lo hagan visible y tangible, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que viven alegres y con gozo, para que encuentren tiempo para llevar alegría a otros, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que lloran, para que sigan esperando el día en que se sequen sus lágrimas, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Y por todos nosotros, para que el Señor nos dé valor para tomar en serio el Evangelio y para vivir en unión más íntima con Jesús, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones y que se haga tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos la enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En el cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Blaise y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, con su espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos como siempre a Univisión por darnos este espacio y celebrar esta Santa Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz, glorifiquen a Dios con su vida.